Las complicaciones de emergencia de la diabetes. Una es la cetoacidosis diabética y el otro es el estado hiperosmolar. ¿Chicos? Ya, a ver, vamos a ver un casito. Es una mujer de 23 años, diabetes tipo 1, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Glucosa 420. ¿Qué diagnóstico es? ¿Por qué? ¿Por qué cetoacidosis? Ya, pero así se define. ¿Qué faltaría para definir cuerpos cetónicos y pH, verdad? Porque así puede ser una hiperglicemia, ¿no? Necesita cumplir los 3 criterios para decir, y en asterisco la glucosa, para decir que es una cetoacidosis diabética. ¿Y por qué en ella sospecharían una cetoacidosis? ¿Por qué? Ya, ¿qué tienen que ver las náuseas y los vómitos? Todas las situaciones diabéticas vomitan. Yo sospecharía más porque es diabetes tipo 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se caracteriza la diabetes tipo 1? Pero ella ya tiene, no ha debutado. Normalmente los pacientes, la cetoacidosis diabética es por insuficiencia de insulina, ¿verdad? Si no tiene insulina, normalmente los diabéticos tipo 1 se olvidan, no se aplican, o se les acaba su insulina, no se aplica, y ellos en menos de 3 días ya están haciendo cetoacidosis. A diferencia del diabético tipo 2, ¿no? El diabético tipo 2 hace 3 meses no toma metformina, a lo mucho su glucosa estará 300, 400, pero sin clínica de cetoacidosis. Porque para que se presente, y ahorita vamos a ver la fisiopatología, necesitamos deficiencia absoluta de insulina para que se liberen las contrarreguladoras y todo eso desencadena la cetoacidosis. Y si la glucosa hubiese estado en 700, ¿seguía siendo cetoacidosis o hubiésemos pensado en otra cosa? Estado hiperosmolar, la glucosa, ¿cuánto tiene que estar? De 600, ¿no, chicos? Entonces, cetoacidosis diabética sería nuestro primer diagnóstico. Estado hiperosmolar, más o menos, no llega, doctora, a la glucosa, me podrían decir, pero hay que ver cómo está la osmolaridad. Hipoglicemia, nada que ver, ¿verdad? Acidosis láctica, ¿podría ser una complicación? Porque también da náuseas, vómitos. ¿Sí? ¿Por qué podría ser una complicación la acidosis láctica? ¿Qué eleva el lactato? ¿Cómo? ¿Consumo de? Claro, ¿qué pasa cuando yo entro en ayuno? Por ejemplo, yo voy a hacer mi dieta, voy a ayunar. ¿Qué va a comenzar a hacer tus células? Destrucción, ¿verdad? O por ejemplo, yo tengo una infección. Mi cuerpo va a comenzar a entrar en un estrés, va a comenzar a destruir células. Y a veces eso puede hacer acidosis láctica. La sepsis hace acidosis láctica, lleva ácido láctico. Y bueno, y por ahí le pondríamos la metformina, ¿no? Que tiene estudios asociados a esta elevación de acidosis láctica. Entonces, cuando usted vea un paciente diabético, no solo se vayan a cetoacidosis diabética. Hoy día vimos un caso donde grande decía cetoacidosis diabética y el paciente tenía una acidosis renal, no diabética. Entonces también tienen que pensar en los diferenciales de acidosis. Doctora, ¿qué tal su riñón está fallando? Tiene diabetes tipo 1, también puede hacer cetoacidosis. Usted se rota por nefra, ¿no? La uremia, ¿qué hace en el estómago? ¿No hace gastropatía urémica? Náuseas, vómitos. No se han visto en diálisis ahí vomitando nunca. Ya, entonces nunca piensen diabético, cetoacidosis diabética. Yo creo que hoy el residente pensó así, ¿no? Dijo, diabético, cetoacidosis diabética. Ya revisando la clínica hemos visto que más parecía una acidosis renal que alguna cetoacidosis diabética, porque el manejo cambia, ¿ya, chicos? Entonces siempre traten de pensar en completo, no todo diabético va a ser cetoacidosis. Puede ser una acidosis láctica por infección o acidosis séptica también por infección, por algún medicamento también, está todo metformina y es el 0.001 que puede ser acidosis láctica en paciente, ¿no? Entonces, no todo va a ser cetoacidosis diabética. Bien, chicos, estos son los exámenes de la paciente. pH 7.12, bicarbonato en 10, cetonas positivas, diagnóstico. ¿El pH cuánto debe ser para decir cetoacidosis? Menos 7.3, ¿no? Bicarbonato menos de 18, algunos lo dicen 15, pero por ahí. Cetonas positivas. Sí. En orina.
en sangre, ¿dónde debe ser positivo? En orina. En aliento. En orina debe marcar 2 cruces los cuerpos cetónicos. Si marca uno, cualquier persona que esté en ayuno puede marcar cetonas en orina. De ahí viene la dieta cetogénica. Entonces, pero si es una persona que ya marca 2 cruces, ya se considera cetonas positivas en orina, ¿no? Y en sangre también. Ahorita les voy a enseñar qué exámenes hay que pedir. Entonces, diagnóstico, cetoacidosis diabética, ¿no? Y eso, en la mañana les decía, normalmente el paciente con, supongamos, nunca se enteró que tenía diabetes, nada, va a venir con náuseas, vómitos, dolor de estómago. ¿Y qué es lo que ustedes van a pensar en emergencia? ¿Cuáles serían sus diferenciales? No le ayuden los que rotaron. ¿Qué pensarían? Náuseas, vómitos. Llega la paciente así, cetoacidosis de frente, ¿o qué, cuál sería su diferencial? ¿Qué pensarían? ¿Gastritis? Ya, gastritis de frente. Claro, la mayoría de sospechar eso, es una gastritis, no mejor como gastritis, ¿no? Seguro es algo que comiste. Ya, otra. Pancreatitis, ¿no? Es un dolor. Ahí usted tiene que preguntarle, no enfaja, ¿sí? Lo pasa comiendo y le, me duele, doctora, no sé cómo me duele, pero me duele. Otra causa, náuseas, vómitos, fiebre, apendicitis, cronología, ¿no? Voy a comenzar, puede ser náuseas. Otra causa, tiene que ver más Grey's Anatomy, Doctor House. ¿Qué ha pasado? Doctora, disección de aorta, doctora, infarto de cara inferior. ¿Qué ha pasado? Ya, y ustedes ya han rotado por cardio, ya su espectro de diagnósticos debería ampliarse. ¿Ya? Pero si no tiene sudoración así, no lo consideraría. ¿Cómo va? Sí, todos los infartos van con sudoración. El infarto de cara inferior va sin sudoración. Incluso parece una gastritis. ¿Ya? Entonces, claro, doctora, pero hoy es joven, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tiene para infarto? Me podrías decir, ¿no? Entonces, siempre vemos, ¿no? Etiologías. Si es mayorcito, hipertenso, voy a pensar más en infarto, ¿no? Si es joven, dolor de estómago, no, doctora, es gastritis, estará estresada. La regla también, a uno le choca la regla. Dismenorreas, ¿no? Ya, pero tiene que ver, ¿no? Ya más complicado, disección de aorta abdominal podría ser. Porque ha pasado muchas veces, cuando abrazó a su casa y bien muerto. ¿Qué pasó? Disección de aorta. ¿Ya? Ya, chicos, entonces tienen que ampliar sus diagnósticos. Y uno de ellos es cetoacidosis diabética, ¿no? Eso va a salir mucho de una de las preguntas que ustedes hagan. Por ejemplo, ¿desde cuándo están los síntomas? Si tiene poliuria. Ustedes cuando hacen la anamnesis preguntan, pues, ¿no? El sueño, las funciones biológicas, ¿verdad? Entonces ahí sale, ¿no? Pero a veces uno está estresado en la emergencia, solo quiere irte a dormir y no pregunta. Entonces traten de preguntar eso. Y si alguna vez le han dicho que tenía prediabetes o diabetes o la glucosa alterada, porque de ahí sale el diagnóstico más o menos, ¿ya? Si te dice tengo diabetes, bueno, por default le vas a decir ya una glucosa, alguien le vas a decir, ¿no? Que de todo va a salir, ¿ya? Entonces el manejo normalmente es con, le hidratamos a la paciente, ya le voy a enseñar insulina e infusión y controlamos, ¿no? Pero ¿cuándo deben sospechar cetoacidosis diabética? Síntomas gastrointestinales y estado hiperosmolar en síntomas neurológicos, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿ah? Ya, entonces vamos a ver, la cetoacidosis diabética, la diferencia con el estado hiperosmolar, la cetoacidosis diabética es una deficiencia absoluta de insulina, por eso es que normalmente lo vemos en diabetes tipo 1. En cambio, el estado hiperosmolar normalmente hay deficiencia relativa de insulina, basta que haya un poquito de insulina para evitar que se produzca la acidosis, pero en este caso sí o sí va a haber acidosis. La mortalidad es alta, no es esto, menos del 9% es falso. Es como lanzar la moneda. Eso es en la bibliografía, ¿no? Pero si un paciente no es tratado a tiempo o mal tratado, el paciente va a morir. Y puede haber estado mixto, o sea, combinado. Sí hay estado mixto, ¿no? Algunos nos olvidan, pero hay un síndrome mixto que está también asociado. Normalmente, si ustedes van al hospital, van a ver que la gran mayoría de diabéticos tipo 2 que vienen en cetoacidosis. ¿Por qué creen que vienen así en cetoacidosis diabético tipo 2? Creo que el estado hiperosmolar al menos hay un tanto de insulina. El diabético tipo 2 se supone que su problema no es la deficiencia de insulina, sino es la resistencia. Larga data, ¿no? Le dijeron, hace 5 años le dijeron que tenía diabetes, pero se curó con moringa, así. 5 años ese páncreas
trabajando, 5 años después llega con cetoacidosis diabética, ¿ya? Hay genes asociados también, como el Pro-like cetoacidosis se llama el G, que también, porque si ustedes miran la bibliografía, 95% de los diabéticos tipo 2 tienen cetoacidosis diabética, entonces es muy frecuente en ellos, por genes alterados o por evolución de larga data, ¿no? Bien, chicos, entonces siempre va a haber un desencadenante cuando se va a producir la cetoacidosis diabética. Uno pueden ser infecciones, ¿no? O sea, llega tu paciente diabetes tipo 2 con cetoacidosis diabética, tienes que ponerte a buscar infecciones. Si hay neumonía, ITU o cualquier cosa que lo haya podido desencadenar, omisión de tratamiento, ¿no? En diabético tipo 1 sobre todo, ¿no? Doctora, deja de usar mi insulina. ¿En qué edad se ve más esto? En adolescentes. Como debutan de niños, los niños que los controlan, sus papás, ¿no? Llegan a la adolescencia, ellos ya tienen que manejar. Entonces, por ejemplo, tuvimos un niñito que llegó a los 14 años y sus amiguitos se burlaban porque le decían, tú te drogas, porque como paraba inyectándose, imagínense ahorita, ¿no? Doctora, voy a salir a inyectarme. Entonces, él sufría de eso, entonces comenzó a dejar de ponerse. Sus papás le mandaban, pero él no se ponía, y venía por cetoacidosis. Luego es eventos cardiovasculares, infarto y miocardio, ¿ya? Eso es importante, y infarto cerebrovascular, porque no todos los pacientes les van a llegar como la imagen, no, náuseas, vómitos, te va a llegar desmayado. Y si tú dices, no, tengo una cetoacidosis con compromiso del sensorio, tienes que pensar en infarto cerebral también. Recuerden que el paciente diabético es metabólico. ¿Eso qué quiere decir? De que ni bien el paciente llega a la emergencia, aparte de pedirle su VAG, electrolitos, tienes que pedirle placa de tórax, examen de orina, hemograma, EKG y enzimas cardíacas. ¿Ya? Porque el diabético, ¿qué es lo que pasa? Que los síntomas tienen neuropatía, ¿verdad? Entonces el dolor no lo va a sentir igual. Probablemente puede ser un infarto, o las náuseas lo ven, puede ser un infarto de cara inferior o otra patología. O la neumonía, como hacen neutropenias, así a veces no tienen fiebre, hacen infecciones afebriles. El paciente diabético se complica un poquito más. Y luego es el uso de corticoides, ¿no? Lo que hemos tenido muy frecuente es niños que les han puesto pulsos por leucemia y han hecho cetoacidosis diabética, ¿no? Tenemos un pacientito que empezó con leucemia, le pusieron pulsos y hizo cetoacidosis diabética en hematología. Ya, chicos, y acá va un tratamiento, los inhibidores de SGLT2, ¿los han escuchado? ¿Dónde los escucharon? ¿Dónde? En nefro, en cardio también, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué inhibidores SGLT2 conocen? DAPA, EPA, ¿no? Son tratamientos para diabetes, para falla cardíaca, pero el problema es que estos inhibidores SGLT2, como toman vías alternas en el metabolismo del hígado, puede ocasionar cetoacidosis. Y ocasiona, pero euglicémica. ¿Por qué? Como causa glucosuria, podría controlar la glucosa. Entonces hay que tener en cuenta, siempre preguntar medicamentos. Y el otro puede ser debut, ¿no? Puede ser el debut de un diabético tipo 1 o diabético tipo 2 no controlado. Chicos, entonces no se olviden buscar infecciones, neumonía e ITU sobre todo. O sea, placa de tórax, examen de orina tienen que tener en sus exámenes. Déficit de insulina, falla de bomba. ¿Entienden qué es una bomba de insulina? ¿Alguna vez han visto una bomba de insulina? Son como páncreas exógenos, los llamamos. Son como, no sé si ustedes lo habrán conocido, pero es como un disquete o un disma. No sé si ya me entienden, ¿eh? Ya. Esas bombas de insulina, bueno, hay en Perú, pero tendrán 1 o 2 pacientes, creo que todo en Perú, porque cuestan como comprarse una camioneta todos los años. Son bombas de insulina que van acá, son sistemas híbridos que se conectan. Y acá el aparatito va controlando la glucosa y va pasando, ¿no? Ya les voy a mostrar más adelante cómo es una bomba de insulina, pero en diabéticos tipo 1, por ejemplo, yo tuve acá un paciente que venía del extranjero de Brasil y tenía bomba. Cuando fui, nadie sabía usar bomba. ¿Por qué? Porque los médicos, como no lo vemos, no sabemos. Ya, entonces, bueno, felizmente hay la tecnología, te puedes contactar, ¿no? Con un médico, con la fábrica, ayúdame cómo lo corrijo, ¿no? Pero el problema fue que subió a la altura, su bomba falló y comenzó a hacer cetoacidosis, ¿ya? Entonces puede haber fallo de su bomba, omisión deliberada de tratamiento. Entonces es el 50% responsable de la cetoacidosis. Fármacos, no se olviden de los inhibidores de SGLT2 y las isquemias o los estrés. Bien, chicos, entonces vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Entonces, si ustedes miran arriba, ¿qué dice? Deficiencia de insulina, ¿verdad? ¿De qué se encarga la insulina? ¿De qué?
De que crece la glucosa, ¿verdad? ¿Por medio de qué GLUT? GLUT 4. ¿A qué célula? Tejido hepático, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué pasa si no hay, esta insulina no funciona y no entra? Hay una resistencia a la insulina y por otro lado se acaba la insulina. ¿Qué va a pasar con esta glucosa? Se va a comenzar a elevar en la sangre. ¿Y qué creen que va? ¿Cómo va a entender una célula sin glucosa? ¿Cómo va a entender la célula? Que va a tener que formar. La célula es como que va a entrar en un estrés de inanición, va a decir tengo hambre, no me están trayendo el glucosa. Entonces va a entrar como en una hipoglicemia, ¿verdad? Entonces entra en una hipoglicemia, ¿qué va a decirle el sistema nervioso central? ¿Qué hormonas tiene que liberar? Las contrarreguladoras, ¿verdad? Cortisol. Entonces, ¿se entiende por qué se liberan las contrarreguladoras? ¿Cuáles son las contrarreguladoras? Cortisol, glucagón, Crecimiento. GH y las catecolaminas. Fuerte, ¿no? Ya. Entonces, y todas estas hormonas, ¿cuál es su función? Elevar la glucosa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa cuando no hay insulina, como la glucosa no entra, la célula entra en estrés y va a comenzar a estimular a que el sistema, todo el cuerpo comience a liberar las contrarreguladoras para que produzcan más glucosa. El problema es que por más que se produzca más glucosa, si no hay la llave, nunca va a entrar, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son las culpables? Son las contrarreguladoras de todos los efectos de la cetoacidosis diabética, ¿ya? Porque, ¿qué va a hacer? El glucagón, sobre todo. ¿Cuál va a ser la función del glucagón? Glucogenólisis. Recuerden que la insulina es anabólica, ¿verdad? Y las demás son las catabólicas. Si el glucagón, su función es catabólica, ¿qué creen que va a comenzar a degradar? Glucógeno. Ya, glucógeno. Pero arribita en el tejido graso Ácidos grasos. va a comenzar a incrementarse la lipólisis, ¿ya chicos? Entonces va a comenzar a liberarse triglicéridos, glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos llegan a la sangre y ¿a dónde van a viajar? Al hígado. Y en el hígado, los ácidos grasos, como el cuerpo va a decir, ¿qué cosa tienen que hacer? Gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces esto va a entrar al ciclo de ácidos tricarboxílicos o conocidos como ciclo de Krebs, ¿verdad? Y todo eso va a comenzar a formar más glucosa. Pero en intermedio de formar más glucosa, se va a formar acetato y beta-hidroxibutirato. ¿Qué son el acetato y beta-hidroxibutirato? Cuerpos cetónicos, ¿verdad? Y ahí también se forma la acetona. Entonces, estos tres son los responsables de que se produzca acidosis, les voy a explicar. Pero se diferencian en tres. O sea, si ustedes alguna vez les preguntan cuáles son los tres cuerpos cetónicos, es acetato, beta-hidroxibutirato y acetona. ¿En qué se diferencian? En dónde se diluye. La acetona se diluye en el aliento, este es el que da olor a manzana de la cetoacidosis diabética. El beta-hidroxibutirato es el que encontramos en sangre, es el más sensible. Y la acetoacetato es el que medimos en orina. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque fue pregunta de examen. Les pusieron, me indica cuál no es un cuerpo cetónico y no sé qué pusieron, pero pusieron los tres. Ya chicos, lo tienen que aprender. Ya, entonces, el acetona que está en la respiración va a ser responsable también de la respiración de Kussmaul, ¿no? Entonces lo van a ver. Ya. Estos cuerpos cetónicos, el problema es que estos cuerpos cetónicos son ácidos y cuando el cuerpo comienza el pH a bajar, ¿qué es lo que va a comenzar a hacer el cuerpo? ¿El cuerpo está bien que vive en acidosis? No, ¿verdad? Tenemos para eso un buffer. ¿Cuál es el buffer? Bicarbonato. Entonces aquí está el bicarbonato tratando de compensar estos cuerpos cetónicos, aumentando la liberación de CO2 y agua, ¿verdad? Por medio de la respiración. Entonces acá vemos nuestra primera deshidratación. Entonces el paciente no es que venga respirando harto CO2 y agua, ¿no? Un día, 2 días, viene semanas así su cuerpo compensando. Entonces por eso llega a un estado de deshidratación. Y la otra forma es que los cuerpos cetónicos van a llegar al riñón y junto con la glucosuria, el exceso de glucosa y los cuerpos cetónicos, ¿qué van a comenzar a jalar? Agua. Entonces, segundo mecanismo de deshidratación. ¿Ya chicos? Y bueno, y el otro mecanismo es que el acetato va a entrar al músculo.
¿Para qué? Para también igualito entrar al ciclo del ciclo ácidos tricarboxílicos y de esa forma formar más glucosa. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Parece medio feo? Yo les recomiendo, si ustedes quieren aprenderlo, tienen que explicarlo. Desde tu amiga del costado le explica. Entonces la hiperglicemia va a haber una activación también de los macrófagos. Recuerden que el azúcar es muy oxidante. Entonces va a comenzar a liberar interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Por eso es que a veces a mi paciente yo le pido hemograma y sale con leucocitosis. Pero es una leucocitosis por la cetoacidosis, no necesariamente por infección. ¿Ya, chicos? Pero van a darse cuenta que cuando ustedes sean internos, le van a poner antibiótico. Mínimo ceftriaxona. Porque el médico está acostumbrado a eso. Ve, leucocitosis, infección. No está mal. La guía dice, mejor trata a no tratar. Siempre le piden hemograma, cultivos y le ponen su antibiótico. Ya si después de un tiempito llega todo negativo, ya le retiran, ¿no? Pero bueno, la guía dice así. ¿Ya, chicos? Entonces, y todos estos factores de necrosis tumoral alfa también van a causar disfunción en el páncreas, va a causar disminución del ácido nítrico, disfunción endotelar, y al último ya viene el edema cerebral, ¿ya? Pero primero son síntomas gastrointestinales. ¿Dudas, preguntas, chicos, de aquí? Ya, acá lo que les quería explicar. Sí, doctora, los mecanismos de deshidratación podría repetir, por favor. Que al doctor Marco le gusta. Bien. Uno es que los cuerpos cetónicos, al momento de juntarse con el buffer, que es el bicarbonato, va a comenzar a liberar agua y CO2, o sea, por la respiración comienza a deshidratarse. El otro mecanismo que tienes por la glucosura y la cetonuria. Como somos molitos, van a comenzar a jalar agua. Y también el cuerpo biológicamente va a comenzar a producir polibura y polidipsia, ¿no? O sea, ahí el cuerpo va a comenzar a deshidratarse. Recuerda que el paciente está con náuseas, vómitos. Quizás al principio va a estar tomando agua, pero luego va a haber un momento como va a comenzar a vomitar, ya ni el agua va a tolerar, otro mecanismo de deshidratación. ¿Por qué les explico esto? Porque en el tratamiento, si es que yo hidrato bien al paciente, uno, voy a hacer que este mecanismo se bloquee. Cuando el paciente está bien hidratado, ya no se va a producir tanta glucosuria, o sea, esto se va a comenzar a bloquear. Y también el buffer también va a comenzar a mejorar. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso es importante. ¿Todo claro en la fisiopatología? Ya, entonces, acá tenemos déficit de insulina y exceso de hormonas contrarreguladoras. Alguna vez les preguntan, ¿cuál es el origen? Ese es el origen. Ya, entonces, la deficiencia absoluta de insulina, aumento de lipólisis, liberación de ácidos grasos, vía de oxidación hepática, ciclo de Krebs, liberación de cuerpos cetónicos y acidosis metabólica. Y la deficiencia relativa, que eso lo veríamos en el estado hiperosmolar, hay bloqueo de la lipólisis pero sin captación de glucosa, por eso es que no se producen cuerpos cetónicos. Hiperglicemia extrema, diuresis osmótica masiva y tenemos osmolaridad elevada. Ya, entonces una vez más repasamos. Órganos implicados, músculo, hígado y tejido adiposo. ¿Sí? Esos son los tres órganos que ustedes tienen que aprender. Como ya vemos, para que un criterio de la cetoacidosis diabética, que lo vamos a hablar, es que la glucosa esté más de 250, excepto cuando consume ¿qué medicamento? Y SGLT2. Inhibidores de SGLT2, ¿no? Entonces va a haber un aumento de los cuerpos cetónicos. El que dice la bibliografía que debemos medir es el de sangre, pero en Perú no mide. Bueno, en Lima puede ser. Acá no he visto ningún laboratorio que mida. Normalmente pedimos en orina, que tiene que marcar 2 cruces. Una no es criterio de cetoacidosis. Chicos, vamos a aprender qué es el anion gap o la brecha aniónica. Los órganos que no se pueden ver en el nivel del agua son por los ¿Qué es el anion gap? Es la diferencia, ¿no? Entre negativos y positivos. ¿Y el bicarbonato qué es? ¿Negativo o positivo? Positivo. ¿Sí? ¿Positivo? HCO3 menos. Negativo. Claro, entonces los ácidos van a comenzar a consumir este bicarbonato. Entonces, como van a comenzar a consumir el bicarbonato, la brecha se va a ampliar. O sea, esto ya no va a haber. Entonces va a haber una brecha aniónica. Ese es el anion gap. Lo que ustedes me decían, ¿no? Más de 18 es un criterio, doctora, para considerar cetoacidosis diabética. Es por el consumo del bicarbonato, en resumen. ¿Ya? Y vamos a ver disminución del pH. ¿Cuál es el pH normal, chicos? ¿Cuánto? De 7.35 más o menos. No, 7.45. 7.4, chicos. Más menos 0. Más menos 5.
Pero criterio para cetoacidosis diabética es 7.3. O sea, si está 7.31, 32 para mí no es, por más que parezca acidosis. Puede ser en camino a acidosis, pero todavía no se considera cetoacidosis diabética. Y el bicarbonato menos de 18. ¿Bien, chicos? Ya. Ya. Entonces, la hiperglicemia, otra cosa que también a veces nos olvidamos mucho, es que va a producir un estado proinflamatorio. Como les decía, no va a liberar todos los factores. Y eso al final va a ocasionar riesgo a trombosis. Algunas guías van a ver que recomiendan al paciente anticoagularlo. ¿Con qué lo pueden anticoagular en emergencia? Heparina, ¿no? O enoxaparina. Entonces, algunos pacientes, ¿ustedes han escuchado hablar de la tríada de la muerte? ¿Cuál es la tríada de la muerte? ¿Cuál es la tríada de la muerte? Acidosis, ¿qué más? Hipotermia. ¿Qué más? Perdón. Ya, y alteraciones en los perfiles de coagulación. Entonces, el paciente diabético tiene acidosis, entonces eso lo condiciona a uno de los criterios de estado de la muerte. Y entonces el paciente también puede hacer trombosis, entonces por eso su riesgo de mortalidad es alto. Por eso algunos pacientes hay que considerar la anticoagulación. No es frecuente, pero en estado hiperosmolar, a veces, si ves al paciente obeso, la obesidad también, ¿no? El paciente doctora no se mueve, está en coma, está entubado, también estado protrombótico, más la acidosis o estado hiperosmolar es otro, entonces ahí normalmente los anticoagulamos. ¿Ya, chicos? Ya, entonces en cuanto a síntomas, normalmente lo que va a ser poliuria, polidipsia, letargia, estupor, ¿no? Pero lo que no quiero que se olviden es que hay síntomas gastrointestinales y esta es la causa más frecuente por la cual el paciente va a la emergencia: náuseas, vómitos, dolor abdominal. Ya visión borrosa, alteración del estado de conciencia de grados más avanzados. ¿Ya, chicos? Ya, entonces estos son los criterios, hay que memorizarlos. Ya, no sé por qué la guía insiste en leve, moderado, severo, porque el manejo en los tres es igual. Pero igual, glucosa más de 250. Lo que cambia es en el pH, ¿no? Si está menos de 7.30 ya es una cetoacidosis. Menos de 7 ya es la severa, ¿no? Si está 6.9, así ya. Bicarbonato igualito, ¿no? Osmolaridad puede ser variable, pero ¿en quién nos ayuda la osmolaridad? Es en el estado hiperosmolar hiperglicémico. El anion gap puede estar más de 2 en todos y estado de alerta, ¿no? Somnoliento, coma, también nos da el estado. ¿Esto cómo lo pueden hallar? El estado mental. Glasgow, ¿no? Ya, chicos, ¿dudas? Preguntas, algo en los criterios. ¿Cómo sería un estado mixto? pH y la osmolaridad y la glucosa, ¿no? Normalmente viene un paciente con más de 600, pH en 6 y no sé, bicarbonato en 10, algo así. Vienen cosas todas mezcladas, pero lo que nos manda acá en el estado hiperosmolar es la glucosa y la osmolaridad. ¿Y cuál es la osmolaridad normal? 320 el criterio, pero lo normal 290 más menos 5, ¿ya? Ya, entonces, las diferencias clínicas, bueno, normalmente la cetoacidosis, lo que dice la bibliografía, ¿no? Es diabéticos tipo 1, estado hiperosmolar es diabéticos tipo 2, pero van a darse cuenta que lo más frecuente es que el diabético tipo 2 termine aquí. ¿Ya? Este es un inicio más o menos agudo, pero normalmente el paciente debuta, siquiera una semanita está con náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, polifagia. ¿Ya, chicos? Alta mortalidad. Hay que pedirle AGA para ver el pH, las cetonas en orina o en sangre deben estar positivas. Y bueno, y lo que más diferencia acá, uno es el compromiso neurológico y otro también es la osmolaridad y el estado de deshidratación es profunda, ¿no? Entonces aquí mi hidratación va a ser intensiva, pero aquí va a ser por 2. ¿Bien, chicos? Bueno, esta es la cetoacidosis euglicémica. Entonces, ¿cuáles son los criterios para cetoacidosis diabética? pH menos de... ¿Ya? ¿Qué más? Ya, ¿bicarbonato? Ya. Cuerpos positivos, ya 2 cruces. Ya, si se dan cuenta, cetoacidosis diabética, les dan los criterios. Cetoacidosis, cuerpo cetónico. Acidosis pH diabética, más de 250. ¿Ya?
Esto suma, pero estos son los tres importantes. ¿Ya, chicos? ¿Y qué pasaría si la glucosa está en 200? Eso no es cetoacidosis diabética. ¿Ya? Ahí va lo que les quería explicar. Que hay cetoacidosis diabética euglicémica. Que lo vamos a ver. No quiero que se aprendan dos, pero mínimo en dos, ¿no? Cuando el paciente usa inhibidores de SGLT2 y en el embarazo. Inanición severa también se podría ver, intoxicación también. Pero lo más frecuente que yo he visto es en esos dos casos, ¿no? Inhibidores de SGLT2, porque ahora todo el mundo lo inicia, cardiólogos, endocrinólogos, para hígado graso también ya tiene estudios. El gastro también lo va a comenzar a iniciar. Y a veces debutan de diabetes y euglicémico, ¿no? Llega, pH 7,3, 200, cuerpo total. Y todos se miran, pero no cumple criterios. ¿Por qué se está produciendo esta glucosa bajita? ¿Cuál es el efecto del inhibidor de SGLT2? ¿Qué va a producir? ¿Dónde actúa el inhibidor de SGLT2? Inhibidor de SGLT2. ¿Dónde está el SGLT2? ¿Dónde? Todo líquido está dando. Está en el túbulo contorneo proximal. ¿Ya? Ahí están los transportadores. Normalmente ellos lo que se encargan es reabsorber sodio y glucosa, pero como le vas a dar el inhibidor, va a producir glucosuria y natriuresis. ¿Ya? Entonces, como va a producir glucosuria, la glucosa va a controlarse aparentemente, ¿no? Pero produciendo cetoacidosis. ¿Ya? El otro estado es el embarazo, que también lo he visto. Mujeres que son diabéticas embarazan, luego comienzan a hacer pH bajo, cuerpos cetónicos positivos y glucosas normales. Eso es por su estado de metabolismo rápido que está en la gestante. ¿Ya? A veces hace glucosas más rápidas. ¿Dudas, preguntas? ¿De acá, claro? Bien. Entonces, la terapia. Vamos a ver qué tratamiento. Entonces, el primer pilar del tratamiento es la hidratación. Entonces, tienen que comenzar a hidratar rápido a sus pacientes. Luego vienen los electrolitos y luego viene la insulina. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué primero se corrigen electrolitos? El potasio es buen amigo de la insulina. O sea, que no. No. ¿Sí? ¿Funciona igual? ¿Han puesto solución polarizante en cardio? ¿O les han enseñado? No. ¿Saben? Ya. La insulina tiene una función. La insulina activa la bomba sodio-potasio ATPase en la membrana. Entonces, si va a activar la insulina va a activar esta bomba, va a hacer que el potasio entre y el sodio salga. Entonces, esta es una de las acciones que tiene la insulina a nivel celular. Entonces, si el paciente está con potasio bajo y yo le pongo insulina, voy a causar más hipocalemia. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con el potasio cuando ponga insulina. Ya, entonces vamos a hacer un RP. Ya tengo mi paciente, es una mujer de 14, no, vamos a ponerle 29 añitos. pH 7.2, bicarbonato está en 10, cuerpos cetónicos positivo. Y llegó, ¿no? Náuseas, vómitos. Ya, te vamos a comenzar. Llega el cliente, náuseas, vómitos, ¿qué es lo primero que van a hacer? Ya, hidratar. Muy bien, estar con náuseas, vómitos, pero hacer la historia clínica, ¿no? Entonces yo tengo diabetes tipo 1. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer el interno si ya te dijo diabetes tipo 1? Pido haga de frente. Haga, sí, doctor, está náuseas, vómitos, está chocado. Ah, ya, acá tengo que olvidar. En la clínica, normalmente, ustedes ya cuando roten en consultorio van a darse cuenta, el paciente han tenido pacientes con 300 de glucosa, tranquilos, sentados, conversando. Eso no es cetoacidosis diabética, esa es hiperglicemia crónica, eso no causa. En cambio acá tu paciente va a venir con glucosa de 300, pero náuseas, vómitos y con hipotensión por toda la clínica que hemos dicho, ¿no? Porque les causa hidratación, estamos consumiendo el bicarbonato, todo eso lo va a descompensar. ¿Ya? Entonces, si tú estás sospechando cetoacidosis, lo siguiente que tienes que hacer así corriendo es el AGA, porque el AGA sale en 5 minutos. En cambio, todos los demás exámenes demoran en salir, demoran todavía 3-4 horas, no van a esperar eso, ¿ya? Entonces, ya, esto es su AGA. El sodio está en 155, el AGA te bota todo esto. Y el bicarbonato está en 3. ¿Ya? ¿Cuál sería su
sus indicaciones a la licenciada. Viene la licenciada, ¿qué le dice? 1. Sí, ¿alguna vez han visto un RP? ¿Sí han visto? ¿Qué es lo primero que se indica? ¿Nunca han visto? Vía oral, ¿no? Entonces, ¿qué le van a dar? ¿Le van a dar de comer? No, ¿verdad? ¿Qué le vamos a poner? Peor. Primera indicación. ¿Ya? Ya cuando, bueno, no sé, en farma lo vieron aprender. Y la segunda indicación, ¿qué van a hacer? Fluidoterapia, ¿no? Hay que ponerle fluido. ¿Con qué la van a hidratar? ¿Con dextrosa? ¿Agua destilada? ¿Por qué no con agua ¿Lactato de destilada? ringue? Ya, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué lactato de ringue? ¿Por qué es eubolémico? Ya, pero tiene mucho cloro. Lactato de ringue tiene más cloro. ¿Cómo se llama la doctora? Ah, el doctor no me explica esta cosa. Fluoruro de sodio. Está bien la hidratación con fluoruro de sodio. Ahora yo les digo, fluoruro de sodio viene en varias presentaciones. Viene en 0.9% y viene en 0.45%. ¿Cuál usarían y por qué? Este es el que han visto probablemente, ¿no? El 0.9. Este es el que envenenó. Pero se prepara, se puede preparar agua destilada más 4 ampollas de hipersodio. Todo se puede estar bien. Pero lo bueno de ser médicos es que tú colocas 0.45 y la licenciada tiene que preparar. ¿Cómo tiene que preparar? Todas las licenciadas no saben y te preguntan y qué roche, ¿no? Pero felizmente está ChatGPT y le preguntan. Ya, pero por ahí me respondías. Alguien había respondido. ¿Por qué 0.9 o por qué 0.45? Soluciones. Por la hipernatremia. Entonces, ¿cuál usaría? El 0,45. 0.45. Entonces llega tu paciente y le pone cloruro de sodio al 0.45%. Normalmente viene de 1 litro, ¿no? cc. Doctorita, pero esto recién lo he visto cuando ya tenía el AGA, y cuando no tenía el AGA alguien me dijo hidratación, ¿no? Entonces, cuando no tengo el AGA y quiero hidratar a mi paciente, y en su posta también cuando sean serumistas van a tener el 0.9%. Y acá mínimo le pueden poner de 500 a 1 litro a chorro, mientras llega la referencia, ¿no? Vas avanzando. ¿Por qué? Porque ahí no se tendrá AGA, ni sodio va a haber. Entonces, mínimo lo vas a hidratar. Lo que yo recomiendo es que ustedes van a referir, que a veces me han llamado, con 2 vías, o sea, derecha e izquierda, que lo vayan hidratando. Porque al camino a veces se muere, se cierra uno, algo así, y van a estar más tensos y de repente va a estar vomitando. Doble vía. Pero está en emergencia, 501 a chorro, que vaya cayendo. Una vez que tienen el AGA ya pueden corregir, ¿no? Entonces 0.45. ¿Se entiende por qué 0.45? Ya, y acá más o menos le van a dar a 200 cc hora. Normalmente todo, acá estamos hablando de unidad de cuidados críticos, ¿no? Trauma shock, observación. Entonces ahí va a haber bombas de infusión. Acá no ponemos goteo, porque ustedes habrán visto, ¿no? 40 gotas, eso no. Acá tenemos que poner cc por hora. ¿Ya, chicos? Ya, y tercero, ¿qué tengo que hacer? Ya me estoy hidratando, doctor. Ese está al revés. Y acá voy a poner asterisco. Porque es algo que el doctor Marco me dice. Hay que ponerle sonda Foley. ¿Por qué hay que ponerle sonda Foley? Ya, porque hay que controlar a su paciente deshidratado. Probablemente al principio estaba con poliuria, polidipsia. Y cuando llega la emergencia, probablemente está en anuria, porque ya está totalmente deshidratado. Entonces, por ejemplo, cuando yo me decía en mi hospital, sonda Foley, me decían, no, eso es ITU, eso es que riesgo de infección, ¿cómo le vas a poner? Pero me he dado cuenta que en la realidad es mejor poner, es mejor tratar una ITU a que yo no sepa cómo lo estoy hidratando. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le ponen sonda Foley, debe estar orinando más de lo que usted deshidrata. Así saben que están haciendo buena hidratación. Si el paciente ya comenzó a orinar, quiere decir que su hidratación está bien. ¿Ya? Entonces ahí colocan sonda Foley y van vigilando. Tercero, ¿qué tengo que hacer? Estamos en electrolitos, ¿no? Electrolitos ya. Ya hemos visto sodio. ¿Qué electrolito nos tocaría ver? Potasio, ¿verdad? Está en 3. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el valor normal del potasio? 3.5 a 5.5. Doctora, está en hipocalemia. Si usted le pone insulina, va a ser más hipocalemia. ¿La hipocalemia qué causa? Prolongación del QT, ¿verdad? Ya, sí, más complejo, no te lo cargue. ¿Ya? Puede ser un torsade de Points, así. Entonces ya me podría complicar, ¿no?
Otra complicación causa también la hipocalemia. Ondas tépicas. O ese es el hipercalemia. Picudas. Entonces el otro es plano. Así, onda ya, entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Corregir, ¿verdad? ¿Cómo lo corrigen? Ya. Hay cloruro de potasio al 20%. Las ampollitas vienen de 100 cc. Entonces acá le pongo, viene de 20 cc. A veces lo que yo hago es a esta hidratación agregarla. Allá es más dinámico, ¿no? Yo le agrego acá. Doctora, si está en 3, ¿cuántas le pone? 1, 2. Si está en 3, yo le pongo 2. 2 ampollitas. Ya, 2 ampollitas y que le pasen, o sea, todo esto lo va a juntar la licenciada y le va a comenzar a pasar. Chicos, entonces ahí ya voy corrigiendo potasio. ¿Y qué pasaría si acá no estaría en 3, estaría en 4, por ejemplo? ¿Le pone o no le pone? Sí, pero con suplemento. ¿Cómo? ¿Qué suplemento? O corrigiendo también, dándole potasio en ese tiempo. Claro, pero si estaba en 3, le pongo 2 ampollas. Si está en 4, le pongo, porque ya está en valor normal. ¿Le pongo o no le pongo? Creo que se puede controlar, voy a hacerle una dosis para ver cómo va. No, si está en rango normal, le pones 1. Porque tienes que prevenir la hipocalemia. Recuerden que, como decía, su medio causa arritmias. Si causa arritmias, lo puedes matar. Hace paro, en diástole. Entonces tu paciente se va a complicar. Por eso los ejercicios son importantes. ¿Ya, chicos? Doctora, ¿y si está en 6, le pongo o no le pongo? ¿Qué creen? Ya no, ahí sí observo. Cuando está más arriba de 5.5, solo observo. Si está dentro del rango normal, una ampollita para prevenir. Y si está bajito, de 2 a 3 ampollitas se puede poner. ¿Ya, chicos? Ya. Siguiente paso. Doctora, ya corrigió electrolitos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya, insulina. Muy bien. ¿Qué insulina? ¿De gluten? ¿Qué insulina? R, ¿no? ¿Por qué, doctora? Porque voy a poner tratamiento endovenoso. Todo esto es endovenoso. La R es la única que se pone endovenoso. Todos los demás son subcutáneos. Ya, la insulina R viene en un frasquito. Viene 100 unidades. Pero no le puedo dar así, lo tengo que diluir en cloruro de sodio. NaCl al 0.9%. 100 unidades los diluyo en 100 cc de cloruro de sodio. Y a esto le vamos a pasar. Ya, ¿cómo se pasa esto? Ya, entonces acá es 0.1 unidad por kilo de peso. Entonces, si el paciente pesa 60 kilos, ¿cuántas unidades le debes pasar? Kilos. 0.1 por 60, ¿cuántos? 6 unidades. Vamos acá por 6 unidades por... ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dónde sale el 6? Si pesa 40, ¿cuánto? 33, ¿no? Esto es fácil hacer, pero no tiene que entender. Ya, y luego, ¿qué vamos a dejar? Interconsulta en lo que no, algo más, dice. Si le estás de... ¿Cómo? ¿Cuándo ponemos bicarbonato? ¿Cuántos van a 6 a 6 con el pecho? Ya, eso no, a un endocrinólogo no nos gusta el bicarbonato. Sí, pero la bibliografía dice eso, cuando el pH está menos de 6.9 ponen bicarbonato, pero acá nosotros no ponemos. ¿Por qué? Porque buena hidratación y buena cantidad de insulina no vas a necesitar. ¿En cuánto necesitarías bicarbonato? ¿Cuándo ustedes creen que pondrían bicarbonato? Si el pecho está refractario, acidosis refractaria. Ya, ahí entre comillas, ¿qué sería una acidosis refractaria? Cuando pesa el documento no responde. Que a pesar de esto no responda, ¿no? Pero ahí nosotros más bien buscamos otras causas. Como por ejemplo, ¿dónde se produce el bicarbonato? En el riñón. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí sí se pondría, ¿no? Doctor, es un paciente diabético con falla renal. Yo le pongo, porque ¿de dónde va a sacar bicarbonato? No va a sacar, por más que yo hidrate, lo que sea. Pero así, ningún endocrinólogo ponemos, porque nos damos cuenta que con esto y esto bien manejado, el paciente, su pH comienza a subir. Pero sí, la guía dice pH menos 6.9 bicarbonato, pero no es nuestro caso. ¿Qué haríamos? Siguiente. Siempre. Ya, ¿qué haríamos? Acá me falta la glucosa. Glucosa 400.
si ustedes están, eso es endovenoso, están poniendo insulina endovenoso. O sea, rapidito va a bajar la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hemoglucotest cada 2 horas. La cetoacidosis diabética es muy dinámica. Va a depender que ustedes estén controlando a su paciente para yo saber si salió o no se salió de la cetoacidosis. Máximo tiene que estar 6 horas en cetoacidosis. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Que se olvidan del paciente. Un día en cetoacidosis diabética. ¿Por qué, doctora? No hay tiras, el interno no le tomó el AGA, estaba ocupado pasando visita, entonces eso es demora, ¿no? Entonces el paciente no debería estar en acidosis más de 6 horas. Entonces hemoglucotest cada 2 horas y AGA cada 4 horas. ¿Me sigo? Como ustedes sean internos, acá mínimo. Llegan acá, toman su AGA y el residente le da, doctor, ya tengo su AGA. Doctor, yo opino que según el sodio hay que hidratarlo así. Doctor, así que ponerle, el paciente le ha calculado que pesa unos 40 kilos, 4 unidades, ¿ya? Su hemoglucotest cada 2 horas y su AGA. Ustedes tienen que estar viendo al paciente hasta saber que salió de la cetoacidosis. Ya, ¿y qué pasaría? Ya, inició con glucosa en 400, ya pasaron 2 horas y ahora su glucosa está en 300. ¿Está bien o está mal? Su pH ya está en 7.25. ¿Está bien o está mal? Está bajando, ¿no? Ya, lo que dice la guía es por cada hora debería bajar 50 unidades, 50 miligramos por decilitro de glucosa. Doctora, ya pasaron 3 horas, ya ha bajado 100, por ahí estamos. No hay que ser muy rápidos también, porque a veces hemos visto, ¿no? Ponle insulina, hidrátalo así, y acá le ponen 10 así, y el paciente de 400 pasa a 100. Eso también, el cambio brusco produce edema cerebral. Pues todo con paciencia. Ya chicos, ya otra hora más, y la glucosa ya está a 200, vamos a ponerle, ¿ya? Y el pH ya está en 7.26, pH de mora. ¿Qué harían acá? ¿Cómo? No. ¿Qué dicen? ¿Están mejorando o están mejorando? Ya. Pero ¿qué dice la guía cuando la glucosa ya está en 200? Acá esto cambia. Ya acá ponen la nueva hora, no sé, ya eran las 15 horas. Doctora, ya he visto que su glucosa está a menos de 200. ¿Qué es lo que te va a hacer el paciente si tú no corriges esto? Hipoglicemia. La hipoglicemia también mata. Entonces acá vas a poner dextrosa. ¿De cuánto viene la dextrosa? Del 5%. La dextrosa es como agua destilada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué le vas a agregar? Una ampollita de hipersodio y un cáliz, ¿verdad? Una ampolla y una ampolla. Si ves que el potasio todavía en tu siguiente AGA sigue medio bajo, le puedes poner 2 ampollas, así no hay problema. ¿Ya? Y acá igualito, ¿no? De 200 a 250 cc hora. Acá, ¿qué estoy haciendo? Como estoy poniendo insulina, estoy previniendo hipoglicemia. ¿Ya? Es muy dinámico la cetoacidosis diabética. Ustedes tienen que estar al tanto, viendo la glucosa, viendo el AGA para ver qué cambios van a hacer. Y una vez que ya está el paciente con glucosa menos de 200, se agrega dextrosa y esto se cambia al 50%. Eso quiere decir que no le vamos a poner 6, le vamos a poner 3 unidades solo. ¿Ya? Eso es lo único. ¿Dudas, preguntas del manejo? ¿Se entendió? Está fácil. La cuestión es que ustedes practiquen y cuando tengan un pacientito, sé que están rotando por varias cosas, ¿no? Pero siempre puede haber un paciente ahí que haya hecho cetoacidosis diabética. Miren la historia, tomen la foto y en su casa vean cómo el doctor manejó, ¿no? No, a ver que todos los tienen diferente manejo, pero todos más o menos siguen la línea. ¿Ya? Ya. ¿Y cuánto tiempo lo dejo así al paciente con insulina endovenosa, hidratación intensiva, NPO? ¿Cuánto tiempo? Eso se llama criterios de resolución de cetoacidosis diabética. Entonces, ¿cuál es lo primero que te va a indicar? Que el paciente ya está saliendo de la cetoacidosis. El paciente te va a decir, tengo hambre, tengo sed. Entonces, y ahí lo primero que tienes que hacer es a su familiar, ¿no? Señor, cómprale su agüita mineral, ya te va a comprar, va a ir tomando. Si ya no te vomita, quiere decir que las cetonas están bajando. Es buen signo, ¿ya? Ya, entonces uno ya le vas iniciando vía oral, otro
pH, ¿no? Que el pH esté más de 7.3. ¿Ya? Entonces acá. Eso es básicamente. Y uno más a veces nos pide bicarbonato, ¿no? Bicarbonato más de 18. Entonces, el paciente ya tiene estas tres cositas, ya terminamos todo eso. Y lo vamos a pasar a insulina subcutánea. Doctora, ¿no es necesario ver la brecha sanguínea? También ayuda, pero para mí que el pH esté normal y este paciente tolerando, ya me habla. Porque a veces el bicarbonato demora, la brecha aniónica demora. Y el paciente lo tienen así en bomba varios días. Pero que el paciente coma, me dice que la cetosis ya se está acabando. Y ahí le dejo sin insulina, no, porque ese páncreas está estresado. Normalmente un paciente diabético que hace cetoacidosis, no sé si es 1 o 2, mínimo se va 2 meses con insulina a su casa, por el estrés pancreático que ha tenido severo. Se va, ya le voy a explicar, yo le digo, señor, tú te vas a ir a tu casa con insulina. No, pero yo no quiero usar, no importa. Te vas a tu casa con insulina porque tu páncreas ha entrado en un estrés, ha hecho una acidosis. Entonces ese páncreas no va a secretar insulina. Entonces normalmente yo le cambiamos, ¿no? De endovenoso le voy a pasar a subcutáneo. Ya vamos a ver que hay insulina NPH, de glargina, de gluten. Se comporta como un diabético tipo 1. Va a usar insulina en desayuno, cena y desayuno, almuerzo y cena. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, esto es lo que dice la guía. Ya, entonces hay que hidratar. Por ejemplo, ahí, doctora, no hay agua, con fluoruro de sodio 0.9% de 1 a 2 litros. Nada sabe. ¿Ya? Entonces ahí lo vas hidratando. Luego No hay me el metes sodio aquí, cortijo. por Ahí eso, me había olvidado por- explicar. Ah, ¿cómo te? Ya. El sodio que a veces sale, por ejemplo, ahí, ¿no? Doctora, ¿qué se haga? ¿El sodio está bien o está mal? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo? Está elevado, ¿verdad? Pero a veces también hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque la glucosa funciona como un osmolito. Entonces, si es un osmolito, ¿qué va a comenzar a jalar? Agua. Entonces, el sodio podría estar falsamente bajo. Y la fórmula es, a ver, saquen sus calculadores y corrijan ese sodio. ¿Cómo es sodio corregido? El sodio medido más Yo no me acuerdo. 1.6 por Electrónico. glucosa menos 100. A ver, ayúdenme, esta fórmula. Pongan en internet, a ver, corrección de sodio con glucosa. ¿Encontraron? ¿Encontraron la fórmula? No, no me acuerdo aquí. Pero. ¿Dónde está la fórmula, Willy? Hay pseudohiponatremias por las glucosas altas. ¿Está bien la fórmula? ¿Sí está bien? Ahí está. Ya, ¿y cuánto sería nuestro sodio corregido? Con ese sodio de allá, 155. ¿Cuánto sería el sodio corregido? ¿Cuánto le sale? Glucosa 400. ¿Sí? ¿Le salió? 159. ¿Qué quiere decir de que este sodio no era verdadero? El paciente estaba con 159, está totalmente deshidratado, ¿no? Entonces, igual usar eso estaba bien, ¿no? Pero a veces acá falsea, ¿por qué? Porque puede salir 130 y uno piensa, pues no, doctor, hay que ponerle al 0.9 y tú le corriges, y en verdad necesitaba 0.45, ¿ya? Entonces siempre no se olviden corregir el sodio. Por eso hay este sodio corregido. Chicos, entonces si el sodio está normal alto, hay que hidratarlo, ¿no? Como nuestro casito, 0.45.
y el otro, si el sodio está bajo, con 0.9, hay que darle más sodio, ¿ya? Y la transición, ¿no? Recuerden, cuando la glucosa ya baja menos de 200, ¿qué le voy a cambiar? A dextrosa, ¿ya? Lo mismo que dice la guía. Y esto es lo del potasio, ¿no? Lo que les decía. Si el potasio está más de 3.3, hay que tener cuidado. No, si está menos de 3.3, hay que tener cuidado si vamos a poner insulina. Entonces, las bombas de insulina comienzan con 0.1 unidades kilo-hora. Algunas bibliografías hablaban de ponerles bolos previos. O sea, antes de comenzar con la infusión, hay que ponerle 6 unidades de estatus endovenoso así. Pero se vio que eso podía causar mucha hipoglicemia, más edema cerebral. Entonces, lo que ahora dice es de frente entren a la infusión, o sea, no den esta bombita. Doctora, no tengo bomba, estoy asustada, solo tengo insulina rápida. ¿Qué es lo que dice? Que leve moderada podríamos poner análogo de insulina subcutánea. O sea, podríamos manejarlo con subcutáneo hasta referirlo, ¿no? Si usted tiene cetoacidosis, solo tienes insulina rápida y le puedes colocar subcutáneo, le tienes que ir colocando. Pero son 6 unidades por hora. Tienes que colocarle cada 6 horas, son 6 unidades. O sea, ahorita lo ven, ¿no? Parece fácil. Pero alguna vez yo le dije a la enfermera, porque no había bombas de insulina, no había bombas de infusión de insulina, y le dije, ponle 6 unidades subcutáneo. Ya, le puso. A las 2 horas tienes que volver a repetir, ya no quiso la licenciada. Pero si ya le he puesto, doctora, ¿cómo le voy a volver a poner? Se va a morir. Yo nunca he hecho eso. No hay mucha experiencia en eso. Por eso es que la guía también te dice solo médico o enfermera capacitado. Si no hay mucha experiencia, mejor no lo hacemos. ¿Ya? Y el objetivo terapéutico es que la glucosa por hora disminuya de 50 a 75. Bueno, hay que tener cuidado con el potasio. Si está muy bajito hay que reponerle 2 ampollitas a 3 ampollas. Si está en valores normales le pueden poner 1 ampollita si quieren. Y si está más, eso solo observamos. ¿Sí, chicos? Atención con el bicarbonato. Esto es lo que dice la guía. Pero normalmente endocrinólogos no ponemos bicarbonato. Muy difícil que en el examen nos venga a poner bicarbonato. Les voy avisando porque pusimos así, poner bicarbonato y marcaron eso. Era para engañar esa alternativa. Cayendo. Ningún endocrinólogo puede. Y estos son los criterios de resolución, ¿no? Uno, que la glucosa esté baja, que el pH ya esté normal, el año esté menos de 12, el bicarbonato más de 15. Pero lo que a mí me ayuda más es que el paciente esté comiendo. Si el paciente me dice, doctora, tengo hambre, ya no hay cetonas en su cuerpo. ¿Me, chicos? Entonces siempre la insulina, es todo lo que les explicaba, es endovenoso. De endovenoso yo voy a pasar a subcutáneo. Doctora, ¿le corto el índice subcutáneo? No. Recuerden que el subcutáneo va a entrar a su cuerpo, va a demorar en llegar a su célula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la infusión la voy a mantener abierta. Si quiero unas 2 a 4 horas, mientras voy poniendo. Y espero a que el otro recién haga efecto, ¿no? Y bueno, complicaciones que nos preocupan, edema cerebral. Entonces, más riesgo sobre todo en niños. Cetoacidosis diabética puede presentarse en niños, entonces su cerebro es más lábil a estos cambios, ¿no? De hipoglicemia, ponerle bicarbonato. Por ejemplo, en pediatras también tienen miedo al bicarbonato. Lesión renal aguda. ¿Por qué se puede producir un AQI? Una injuria renal aguda. Deshidratación, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? AQI prerrenal, renal, hiporrenal. Ya, sobre todo en deshidratación. Entonces, si se eleva la creatinina, la primera hora no te asustes, un poquito, hay que mejorar la hidratación, tu riñón ya. ¿Y qué signo en los exámenes me podría hacer sospechar que es una lesión crónica? Ya muerto neto. ¿Qué buscan en los exámenes? Que digas, no, este paciente ya es renal crónico. La CREA puede estar elevada agudamente. ¿Qué más produce el riñón aparte de depuración de creatinina? Comienza con E. Eritropoyetina. Entonces, ¿qué van a ver en el hemograma? Entonces, el paciente con hemoglobina en 6, pálido, terrosa, creatinina en 6. Esa creatina no es de hoy día, esa creatina viene años. ¿Ya? De ahí podría sospechar que no es agudo. Pero normalmente los diabéticos vemos AQIS, ¿no? Falla renal aguda. ¿Ya? Edema pulmonar, ¿por qué? Doctor, usted me explicaba una jovencita de 29 años. ¿Qué pasa si son abuelitos de 70 años? Se va a congestionar, su corazón no es buena bomba. Ahí siempre discutimos con los emergenciólogos.
¿cómo me lo van a hidratar 1 litro en 1 hora? Se va a morir, se va a congestionar. Recordemos primero que es un paciente deshidratado. Entonces, cuando el emergenciólogo entiende eso, porque había dicho que iba a ser emergenciólogo y se arrepintió. Ya, entonces, hay que tener en cuenta que es deshidratado. Si el paciente está en anuria y por más viejito que sea, necesita líquidos, pero a veces a ellos les cuesta hidratar. Dicen, no, se va a congestionar, va a empeorar su falla cardíaca, así. En ellos podríamos hacer una sobrecarga hídrica. Entonces ahí hacemos manejo agudo, manejo fino. ¿Qué le pondríamos para evitar la sobrecarga hídrica? O edema pulmonar. Furosemida. Le ponemos furosemida. Ya yo he visto que algunos emergenciólogos hacen ecografía cardíaca. Miran la función de la válvula, ¿cómo se llama? La vena cava, pulso de la vena cava, para ver buena hidratación, chicos. Y bueno, y trombosis venosa, ¿no? Lo que les decía, riesgo a trombosis venosa. El paciente tiene que estar con medidas de compresión, movilización cada 2 horas. Por la triada de la muerte. ¿Ya? Entonces, esto normalmente es para pacientes con diabetes tipo, bueno, 1 y 2, ¿no? Reglas del día de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, lo más frecuente que tenemos un paciente de diabetes tipo 1 que está en el seminario. Entonces, ellos hacen muchos ayunos, ¿no? Porque van a hacer curitas así. Él hace ayunos. Y en sus ayunos no se pone su insulina. Y después llega en emergencia. Entonces, ya lo conocen. Siempre llega y dice, no, está en ayuno, retira. Entonces, y hay que explicarle al paciente eso, ¿no? Uno, no puede hacer ayuno. No, el niño no te va a criticar. No te preocupes. Entonces le explicamos que su condición es diferente, ¿no? Entonces hay que explicarle, tiene que comer y tiene que ponerse su insulina, porque el rápido va a ser cetoacidosis diabética. Y el otro son días de enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Todos nos podemos enfermar. Entonces, si el paciente diabético tipo 1 se enferma, una infección, y no, doctora, no puedo comer, lo recomendable es que vaya a emergencia, ¿no? Uno que vaya a emergencia comunique a su médico, para ver cómo se le puede hidratar, hacer eso para evitar que llegue a cetoacidosis diabética. Doctora, entonces diabética, cada cetoacidosis diabética es como perder, dice, 5 años de vida para un diabético tipo 1, ¿ya? Hay un estudio muy bonito en Cayetano, creo que es, con el Instituto del Niño, que vieron que el reingreso mataba a los niños, ¿no? O sea, tenían pacientes, niños que habían reingresado a emergencia en 1 año 7 veces y ellos habían vivido hasta los 20 años, o sea, muy poquita calidad de vida. En cambio, los que reingresaban menos por cetoacidosis eran mejor controlados y su calidad de vida era más prolongada, ¿no? Su tiempo de vida. Entonces, cada cetoacidosis diabética es como quitarle 5 años de vida a los pacientes. ¿Por qué, doctora? Pero ya salió bien, buen manejo. No, toda esa inflamación ya le causó lesión, neurona, cerebro y corazón. Monitoreo domiciliario de cetonas, eso es lo que dice la guía norteamericana, porque hay tiritas. Entonces, ¿qué se le dice al paciente en Estados Unidos? Señor, va a orinar en este plastito y lo va a poner la tirita. Si encuentra que lo marca hasta acá, tiene cetoacidosis, por favor, coloque insulina, algo está pasando. Ya, pero en Perú no le da. Ya llegó. Y siempre, ¿no? El paciente que le han iniciado con fiebre de SGLT2, explíquenle, señor, puedes tener náuseas, vómitos, te puedes doler el estómago, te vienes a mi consultorio. Ya. Yo tuve un pacientito acá que trabajaba en la mina. El problema, ¿cuál fue? Que le inicié fiebre SGLT2 y el paciente me llama a la clínica y me dice, doctora, su paciente ha llegado con cetoacidosis diabética, pero la glucosa está normal. Yo me acordé, ¿no?, que le había iniciado el tratamiento. Pero ¿qué pasó? Que el señor había consumido alcohol. Entonces su hígado también estuvo en estado de estrés, más inhibidores GLT2, ya se complicó todo. Entonces, al final, pues la doctora de UCI me dijo, es el inhibidor GLT2. Sí, no, podía ser el alcohol, podía ser el inhibidor GLT2, pero ante las dudas nunca más volvió a ser. Ya, entonces siempre vigilen. Ya, chicos. Paciente glucosa 980, pH normal, cetonas negativas. Primer paso del tratamiento. ¿Nicolás? Ya, NPO. No, pero este no está vomitando. Así va a llegar a su serum. ¿Qué van a hacer? Me van a llamar 10 de la noche. El día siguiente le voy a decir. ¿Qué día? Está muerto. No hay ambulancia, no hay ambulancia. ¿Qué tienes que hacer? Cambio enfermera y doctora, ¿qué hacemos?
Ay, pues no vaya cirrosis. Al día siguiente. Primero es, si tolera vía oral, dale. Vía oral, señor, comienza a tomar agua. La familia le manda a comprar. Si no está vomitando, se hidrate vía oral. ¿Ya? Porque eso va a hidratar y va a hacer que el paciente orine. Y lo otro es hidratarlo, fluoruro de sodio. Ahora, ahí hay dos caminos. Si ves que tu paciente está con funciones estables, tranquilo, solo con glucosa alta, lo que puedes hacer es hidratarlo, lo observas 2 horitas, ¿no? Si ya ves que la glucosa en 280 ha llegado hasta 700, está bajando, quiere decir que su cuerpo está resolviendo. Si está orinando, su cuerpo está resolviendo. Tu paciente está tranquilo. Hemos tenido un consultorio así llega, no nos desesperamos. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, el primer paso es hidratar, vía oral, vía endovenosa, si el paciente tolera. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el paciente llega desmayado? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podrían sospechar? Lo van a traer en camilla sus familiares. Estado hiperosmolar, ¿no? Porque el estado hiperosmolar tiene una alteración del sensor. Entonces ahí, primer paso igual va a ser, no, a eso no le vas a dar, ¿no? Aunque he visto que algunos le ponen sonda y lo comienzan a hidratar. Pero yo te recomendaría se puede aspirar. Más el trajín de todo el viaje, no. Mejor NPO, su doble vía y lo refiere, ¿no? ¿Por qué? Por el trastorno del sensorio. Una causa puede ser que esté con estado hiperosmolar, pero la otra, ¿cuál puede ser? Con esa glucosa tan alta. Stroke, ¿no? Puede haber estropeado al paciente. Un stroke. Entonces ahí siempre, ¿no? Ahí le vas a medir la presión. No se asusta, porque a veces la presión está alta. El paciente no solo es diabético, es hipertenso. Entonces, pues ya son los 40. Y a veces tienen miedo de hidratar cuando está con presión alta. No se asusten. Ustedes comiencen a hidratar. Porque esa glucosa quiere decir que aumenta en deshidratación. Esa glucosita 280 ya te da varias información. Paciente de deshidratación. Comienzas a hidratar al paciente. Ya, si el paciente comienza a despertar, le puedes dar su captopril sublingual, ya que vaya tomando, ¿no? Ya ves también el estrés, eso puede elevar la presión. ¿Y chicos? O sea, usted dijo que para que sea cetoacidosis necesita más de 2.5 y la glucosa. La glucosa. Y pH está menos de 7.3 y la cetona tiene 7.3. Positivo. Entonces, ¿Esto es cetoacidosis? No. No es cetoacidosis. Claro, claro. No, acá solo manejo hidratación. Y mi sospecha no, o sea, ustedes siempre cuando hacen un diagnóstico tienen que ir sospechando algo, ¿no? Entonces acá mi sospecha es más estado hiperosmolar que Esto es más cetoacidosis, por el pH, ¿no? Pero el tratamiento es hidratación. Doctora, ¿cómo es el manejo del estado hiperosmolar? Igual, solo hidratación es el doble, nada más. Insulina, potasio, todo es igual. ¿Ya? Entonces, paciente con cetoacidosis diabética, ¿cuál es el marcador diagnóstico clave? Cuerpos cetónicos es lo que la diferencia, ¿no? Del estado hiperosmolar. Ya. ¿Dudas, preguntas sobre cetoacidosis antes de pasar a hipoglucemia?